hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Nos quedamos el domingo pasado en el párrafo que comienza: es de esperar que gracias a la lectura de esta obra, espérense, déjenme. No veo ahora una parte, espérate, déjame ver si yo lo puedo achicar. Ajá. Se modifiquen las ideas erróneas que en general tiene el público acerca del panteísmo, que hoy ustedes estaban también tratando eso. Es fácil considerar como ateos a los ocultistas advaitís y a los budistas, aunque no sean todos ellos filósofos. Son por lo menos lógicos, estando fundados sus argumentos y objeciones en el raciocinio estricto. En efecto, si el Parabrahman de los hindúes puede tomarse como representante de las deidades ocultas e innominadas de otras naciones, se verá que este principio absoluto es el prototipo del cual todas las demás han sido copiadas. Parabrahman no es Dios porque no es un Dios. Citando al Mandukya Upanishad 2.28, es lo supremo y lo no supremo para Varara. Es supremo como causa y no supremo como efecto, porque el efecto es un mundo mayábico que se va haciendo una serie de distintas expresiones que aparentemente se separan, mientras que esa realidad suprema es y sigue siendo siempre lo mismo y no cambia. Para Brahman es simplemente como realidad sin par y sin principio ni fin, sin alternancia en sí mismo. Pero la alternancia de lo que surge, lo que se manifiesta a través de la jerarquía, sobre todo el primer logo que se asume al silencio, a esa misma seidad, pero dejando una ideación. Y el segundo logo y después el tercero son los encargados de tomar esa seidad total de la parte que van a manifestar, del total de esa seidad, de esa realidad, una ideación para un plan de evolución durante un periodo. Ese cosmos que lo abarca todo, o más bien el espacio cósmico infinito, en el sentido espiritual más elevado. Y allí está esa ideación para cada manvantara, para cada progreso de la ley de evolución durante el periodo de la manifestación mayábica que esas jerarquías van a presidir. Esos sí son seres, pero seres que para nosotros son inalcanzables en nuestro estado actual de evolución. Tenemos que penetrar dentro de nosotros mismos, primero nuestra individualidad, y a través de la individualidad realizar el maya que nos envuelve y poder nosotros, a través de lo que llamamos el adectado, la liberación de la rueda de nacimiento y muerte, desechar sucesivamente todos los aspectos mayábicos que nos hacen sentir, actuar, ver, etcétera, en nuestro estado actual como personalidades, en un estado de iniciados que cuando alcanzan cierto nivel se combinan o se unen, se funden, es la mejor palabra, se funden en una jerarquía
y coadyuvar conscientemente con lo que se le encarga esa jerarquía durante la manifestación y poder mantener todo ese progreso durante todo el pralaya, durante todo el descanso, durante toda la noche de Brahman, en que para Brahman es la única seidad, vamos a decir, en sí misma total, y poder redespertar junto con el universo para una nueva labor que en cada Manvantara va a ser superior, que en cada Manvantara la jerarquía va a ir creciendo en responsabilidad en el campo de lo que puede alcanzar, y todo ello es para que continúe la única ley verdadera, la ley de evolución que se expresa a través de la ley subsidiaria que llamamos karma, reencarnación. Karma en un sentido, causa-efecto, y reencarnaciones sucesivas para que esa ley kármica funcione y pueda aprender cada una de las unidades de vida conciencia, las mónadas, que somos todos nosotros. Siendo Brahman como neutro, recuerden que estos niveles, uno de los errores más grandes, sobre todo el judaísmo, que HPB más insiste tanto en Isis sin velo como en esta obra, es que al manifestarlos, al concebirlos en su manifestación, los han ido antropomorfizando, y tanto los aspectos activos de la conciencia, de la inteligencia que después es nuestra mente, etcétera, se van, como dijéramos, personificando en seres masculinos, y a esa materia que usan como vestiduras para poder ser perceptibles, se va también materializando como lo femenino. Pero Brahman no es ni masculino ni femenino. Las jerarquías inferiores a veces sí puede predominar el aspecto inteligencia o el aspecto sustancia o el mismo espacio donde se están manifestando, y es cuando pueden ser consideradas relativamente femeninas. Pero todo ello es relativo y nunca debe de llevarse a un origen de expresión de cualquiera de estas jerarquías, y mucho menos de los que todavía actuamos como mónadas en los distintos reinos, desde los tres elementales, el mineral, el vegetal, el animal y el humano, que aunque manifiesten en determinados cuerpos o en determinadas, ya hablando del ser humano, encarnaciones, durante los periodos de mayor densidad en que es necesaria la polarización para el aprendizaje de determinados aspectos de lo que llamamos un ser masculino, un ser femenino, eso es temporal también aún en la humanidad. En el caso nuestro, de nuestra humanidad actual, fue totalmente asexual hasta ya esta ronda, esta cuarta ronda, en que empezó a manifestarse como asexual primero en la primera, la segunda raza y primera parte de la tercera, que repetía hasta cierto punto, es decir, repetía no, que daba la oportunidad de que las mónadas experimentaran las condiciones de la primera, segunda y tercera ronda, para que los que estaban muy cerca de la individualización humana pudieran completar las experiencias que les faltaban para llegar a esa tercera etapa en que se iba a cerrar la puerta. Os digo, a esta primera etapa, digo, a esta tercera raza de la cuarta etapa, en que se iba a cerrar la puerta, porque si no, el desbalance entre las almas individualizadas en el esquema planetario anterior, que era la Luna, eso se verá cuando lleguemos a Antropogénesis en detalle, y la humanidad que iban a poder ellos
exhibirse y se individualizaban tan tardíamente, pues ahí hubo que cerrar la puerta. Y esos son los grandes problemas que tenemos con almas muy poco evolucionadas al lado de almas que se individualizaron en la luna, que tuvieron una experiencia como seres humanos en la primera ronda, en la segunda ronda, la tercera y aún en las primeras razas de esta cuarta, la primera, segunda y a mitad de la tercera, es cuando la jerarquía que despierta la inteligencia, que llamamos los manasa putras, es decir, aquellos pitris agnisvata, de fuego de la inteligencia, son los que despiertan completa y totalmente la naturaleza humana y hacen el enlace entre Atma Buddhi y el cuaternario inferior, que ahora funciona completo, que no funcionaba completo en la humanidad. La humanidad fue un ser incompleto desde que comenzó este esquema planetario hasta el momento en que en la tercera raza desciende la jerarquía que pudo despertar la inteligencia y la constitución centenaria humana está lista para expresarse. Claro, no se va a expresar completa mientras no alcancemos el estado de adeptos, porque expresamos alguna línea de inteligencia, pero siempre deformada por el intelecto o deformada por los deseos, kamamanas, como le llamamos en teosofía, y todo ello hace de que no completemos nuestra expresión centenaria en su verdadero valor. Pero ya estamos capaces, somos capaces de poderlo realizar. Si nos dedicamos al verdadero objetivo de nuestra evolución y de nuestro progreso, hacer que el centenario íntegro se manifieste a través de nosotros. Pero eso no fue posible hasta que hubo las condiciones de que los cuerpos tenían suficiente densidad para poder expresar estos polos que llamamos hombre-mujer. Y todo lo anterior no tuvo una posibilidad de expresión o de encarnaciones separadas en lo que llamamos los dos sexos. Y según vaya aumentando el ciclo reascendente y según se utilicen otra vez nuestros cuerpos, porque ya nuestros cuerpos no son lo denso que eran en la cuarta raza, que es el máximo de densidad y el máximo de descenso del ciclo evolutivo. Nuestros cuerpos están, como dijéramos, parangonando, pero ya con muchas cosas mucho más útiles con la tercera raza, con esa que fue la que produjo esta división en sexo para poder acelerar la evolución humana. Pero ya en la sexta y séptima razas que van a cerrar la cuarta ronda, reproduciremos en cuanto a esa polaridad las condiciones crecientemente, como éramos, tendientes a la división, pero sin división ya. Y nosotros lo haremos en el arco reascendente, uniendo otra vez la expresión humana en lo que es un ser humano que no va a ser ni hombre ni mujer, pero que va a estar más allá de todos los apetitos y deseos, porque eso no puede reascenderse prematuramente, porque produce un desbalance como los que ya vemos muchas veces en los seres humanos de hoy en día. Y no es que sean enfermos o que haya que darles electroshock, sino que tienen que rectificar ya su línea de entregarse a los deseos y educir la voluntad espiritual que va a poder equilibrar que una persona no se desequilibre de una manera incompatible con el cuerpo en que está encarnado. Y entonces nos dice ella que es supremo
analizando la frase del Mandukya, es supremo como causa y no supremo como efecto. Es decir, esto se tiene que ir aplicando a todo el proceso de la ley de evolución y sobre todo en este arco reascendente en que la humanidad completa va a poder empezar a avanzar rápidamente hacia una espiritualidad que lo lleve a la comprensión de esta aparente incongruencia. Siendo Brahman neutro, la raíz suprema, inmutable, pura, libre, que jamás declina, la verdadera existencia una, paramártica, en la primera estancia después de Cosmogénesis, vamos a ver que paramarda es uno de los términos que se usan para, vamos a decir, expresar el estado de totalidad durante un pralaya. Y cuando veamos que se nos pregunte, ¿y dónde estaba esta conciencia, esta existencia una? La estancia primera nos responde, estaban en Paramarda, que es un estado de absolutividad, de inmutabilidad, de pureza total, de libertad total de la sustancia. Y el absoluto Sit, palabra que tiene que ver con la inteligencia en el nivel de manifestación, por ejemplo, que nos corresponde en los 7 planos y en la constitución interna nuestra, porque en toda ya nuestra constitución hay cierta calidad de expresión de la inteligencia, no se le llama, como nosotros estamos acostumbrados, manas, sino que sobre todo para los estados que trascienden nuestras limitaciones actuales de expresión de la inteligencia, se le da el nombre que se le adjudica a la Trinidad brahmánica, Sat, Chit, Ananda, como condiciones de su conciencia. Ananda, ustedes saben que se traduce como felicidad, como bienaventuranza más bien, no como placer, nunca. Sat es el ser en sí mismo, pero Chit es esa capacidad de comprensión, de inteligencia. También la palabra Chaitanya se usa para este mismo significado. Por eso ya lo pone entre paréntesis, Chit y Chaitanya, inteligencia, conciencia. Fíjense que no decimos intelecto, fíjense que no decimos manas. El doctor Taini, en su libro de la ciencia del yoga y en el hombre, Dios y el universo, nos va abriendo a esa terminología que es propia del brahmanismo, que Blavatsky no insistió mucho en ella, pero que ustedes pueden buscar. Y entonces se ve que cita, es decir, a la raíz sit, que es la que se usa para las expresiones divinas de la tríada brahmánica y de esta condición de inteligencia absoluta, se le agrega la A con una T, la T se duplica, cita, y entonces es lo que sirve para designar la inteligencia en todos los planos del sistema, y no solo en el plano manásico, en que está, como si dijéramos, entre lo mínimo y lo máximo a expresar de esa inteligencia. Cita se expresa aún en Andabudi, aunque se ha dejado más bien los términos para Andabudi, es decir, para esas dos expresiones de la duada más alta de la tríada humana, y cuando ya se une a Mana es... No lo dejé para avión y espérense un momentico. Ay, Dios, ahora yo que no sé andar mucho con esto.
Ahora sí. No me coge coraje. Discúlpenme, por Dios. Nada, no lo puedo. Si fuera la primera vez que lo cogiera. Bien, entonces, ya ni me acuerdo dónde estaba. Bueno, esa inteligencia se le llama cita en distintas gradaciones en todos los planos. Y mana se reserva para el intelecto y para la mente concreta, sobre todo, que solamente uniéndose a Buddhi es que puede ser una mente iluminada, que es el primer paso hacia la espiritualidad. ¿Puede llamarse, pregunta ella, a la llama la esencia del fuego? Esta esencia es la vida y la luz del universo. El fuego y la llama visible son destrucción, muerte y mal. Es decir, se le llama a veces al mismo fuego, pero es un fuego frío. No es el nivel físico, los niveles inferiores de lo que llamamos fuego, y no es la vida y la luz del universo, que durante todo el pranaya aparece como oscuridad total porque no está manifestada. Todos estos aspectos lo iremos viendo, sobre todo cuando entremos en cosmogénesis. Ella cita también de Bodhimur, el libro segundo, la siguiente frase que pone entre comillas: el fuego y la llama destruyen el cuerpo de un arhat, o sea, uno que está en el último ya peldaño, si lo vemos en el sentido brahmánico, y en el sentido budista es uno que ya se ha liberado. Su esencia le hace inmortal. Es decir, ya está a un paso de la inmortalidad visto desde el brahmanismo, o ha alcanzado esa inmortalidad desde el punto de vista del budismo. El conocimiento del espíritu absoluto, al modo que la refulgencia del sol o que el calor del fuego, no es otra cosa que la misma esencia absoluta, dice Sankaracharya. Ello es el espíritu del fuego, no el fuego mismo. Por tanto, los atributos de este último, calor o llama, no son atributos del espíritu, sino de aquello de que este espíritu es causa inconsciente. Todas estas abstracciones y estos conceptos filosóficos son los que vamos a ir tratando de ir aprendiendo a través tanto de cosmogénesis como antropogénesis. Aquí HPB, desde esta preliminar, desde este capítulo preliminar de su obra, nos va dejando estos puntos fundamentales a los cuales tenemos que ir prestando atención. No son el lenguaje normal de nuestra personalidad, etcétera, y por ello va a ser muy difícil en un inicio tener la completa comprensión de todo lo que aquí se está poniendo, pero nos está dejando los postes simbólicos de cómo nuestra conciencia, nuestra mente actual, porque nosotros trabajamos con la mente en la personalidad, debe ir investigando y parangonando estas aparentes, como dije, incongruencias, porque no hay palabras con que expresar muchas de las verdades y de las necesidades filosóficas que tenemos nosotros que asimilar, es decir, los conceptos filosóficos que tenemos que asimilar para poder dar los pasos
hacia las etapas subsiguientes que vamos a estudiar en la obra. Pregunta ella, ¿no es esta sentencia la verdadera clave de la filosofía posterior de los Rosacruces? Es decir, los que han estudiado esta filosofía del rosacrucismo antiguo, el de que se gesta entre la Edad Media a través de Christian Rosenkreuz, etcétera, y que después ha ido, como si dijéramos, evolucionando en algunas de sus instituciones originales, fueron decayendo, pero HPB desde Isis sin Velo dejó la constancia de que uno de los últimos grupos externos fueron los Caballeros Templarios, y que en el aniversario de la ejecución del último gran maestre de estos templarios, que eran ocultistas y que eran sobre todo muy superiores, aunque con ese nombre después hubo otros grupos que no podemos nosotros confundir, pues que fue el Caballero de Molay. Cada 7 años los verdaderos Rosacruces, que no podían en esos momentos al menos hablar de su pertenencia a esa orden mística que continuaba existiendo, pero en planos internos, pues se reunían cada 7 años en la isla de Malta. De ahí también surgió, ¿no?, los caballeros de Malta, etcétera, pero dominados por la iglesia externa, cristiana y dogmática. No vamos a confundir una cosa con la otra. Vuelve ella al concepto de para Brahman. Para, recuerden que más allá, Brahman es aún más allá de Brahman, que es como si dijéramos el punto inicial en donde para Brahman se manifiesta ya dualmente como Brahman Mula Prakriti, y Mula Prakriti es modificado por la conciencia de Brahman, y entonces pasan a ser la expresión ya directa y hasta, vamos a decir, personificación no física y no antropomórfica, pero sí manifestada del Brahma y de Prakriti. Prakriti ya el espacio empezaba a modificar y que mayávicamente aparece como diverso, pero que nunca es diverso, que nunca está separado, como el espíritu tampoco, nunca se divide, nunca se separa de su realidad, que es una y que está más allá de toda apariencia de división. Así que para Brahman es, en resumen, la agregación colectiva del cosmos. Vuelve a ponerlo con K, en el sentido de que es la totalidad de todo, en su infinidad, eso es lo único que es infinito, y eternidad, lo único que es eterno. El aquello y el esto. Vuelve a usar los neutros para que nadie lo confunda con manifestaciones polares, a que no pueden aplicarse agregados distributivos, que se va a distribuir en una unidad total, o que se va a poder percibir como distribuido, porque aún la percepción no podría ser mayábica, pero aún eso allí no hay ni esa posibilidad. Vuelve a citar, pero en este caso de la Aitareya Upanishad, en el principio esto era el ser, esto, uno solamente, ser uno solamente, pero que en el fondo, repito, visto en su integridad, nada más que es una seidad, nunca un ser. Recuerden que los Upanishads ya tienen sus velos, como que tuvieron que cubrir cuando los Vedas empezaron a escribirse. Los Vedas, mientras se comunicaron iniciáticamente, no estaban ni escritos. Quizás al inicio de nuestra actual raza, que ya está como raza distintiva con más de 1 millón de años de antigüedad. Pero de eso no hay ningún récord, como es natural, fuera de la que los custodios de la raza, los grandes adeptos, mantienen y mantendrán hasta que la humanidad pueda tener acceso a ellos sin peligro de que los destruya o los malinterprete o los
use incorrectamente. El gran Sankaracharya, recuerden que ese es otro de los grandes instructores que ya había citado, explica que esto, en ese neutro, se refiere al universo Jagat, y que las palabras en el principio, usadas en todos los génesis más o menos, o todas las explicaciones del origen de la manifestación, significan antes de la reproducción del universo fenomenal. Es decir, no hay un primer universo manifestado, no puede haber ningún último. Es una reproducción cíclica que en el caso del cosmos se expresa por 311 billones, 40.000 millones de años de duración, seguido de un pralaya de esa misma duración, como veremos también rápidamente aquí. Los ocultistas están, por lo tanto, conformes con los filósofos vedantinos advaitas, filósofos vedantinos advaitas, en lo referente al principio mencionado. Demuestran la imposibilidad de aceptar en el terreno filosófico la idea del todo absoluto. La mente nunca lo va a poder encerrar dentro de su capacidad. El intelecto, que es el que surge del uso de la mente concreta, de la mente que funciona en nuestro cerebro, tampoco puede, porque él depende de los 5 sentidos para poder apreciar algo. Demuestra la imposibilidad de aceptar en el terreno filosófico la idea del todo absoluto que crea, porque no es un ser, no puede hacer nada, y entonces no puede crear, o ni siquiera desenvuelve. Él, y ahora viene una de las frases que vamos a tener en Cosmogénesis, huevo de oro, que ella después va a usar la palabra Hiranyagarbha, en el cual se dice que penetra para transformarse en Brahma, el creador. Es decir, desde esa unidad parabrahmánica, desde ese estado indiferenciado, surge ese huevo de oro, pero a través de un logos. El segundo logos cósmico manifestado. El primero, recuerden que da la ideación y se retrae, se retrotrae, se reintegra a la misma realidad. Dicen ellos, los filósofos advaitas, dicen ellos que la unidad absoluta no puede pasar a la infinidad, porque la infinidad presupone la extensión ilimitada de algo y la duración de ese algo. Y que el uno todo es como el espacio, el cual es su única representación mental y física de esta tierra o plano nuestro de existencia. No es ni sujeto ni objeto de percepción. Es decir, al no tener ninguna condición realmente diferenciada, pues no puede haber ni ningún sujeto que percibe ese objeto, y el objeto no puede ser percibido por ningún sujeto, porque eso no está, como si dijéramos, en acción, en funcionamiento. Está solo la realidad por siempre ignota, como también ella después va a usar esa frase. Si pudiera suponerse que el todo eterno e infinito, la unidad omnipresente, en vez de ser en la eternidad, se transformase mediante manifestaciones periódicas en un universo múltiple o en una múltiple personalidad, esa unidad dejaría de ser una. ¿Y cómo va a poder ella abandonar su condición esencial? Ese es otro de los retos, que si la mente quiere tratar de escaparse, porque en el fondo es un intento de escape mental, la personalidad y la mente inferior siempre trata de escapar, de no ver lo que es.
Eso sí, es no solo en lo físico, en estos conceptos filosóficos, sino en lo psicológico, que es lo que más nos impide a nosotros trascender la personalidad, porque queremos escapar y no comprender esto mirándolo como es. Es imposible que eso se pueda producir. La idea de Locke, uno de los filósofos alemanes, de que el espacio puro no es capaz ni de resistencia ni de movimiento, no es correcta. Esa es una mente concreta que con mucha preparación, pero ella rechaza eso. Es imposible porque el movimiento es la condición esencial de la vida y la vida es, por tanto, inconcebible sin movimiento. Lo que vamos a ver en la primera proposición fundamental, la posible simbolización que ella da para que podamos concebir eso en la realidad. El espacio no es ni un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas. Y eso es lo que la mente nunca podrá captar. La realidad, ella va a llegar después al final de la primera proposición fundamental, es inconcebible e inefable. La mente nunca la podrá concebir. Y el espacio igual, el espacio abstracto absoluto, que es lo que es la contrapartida del movimiento abstracto absoluto, son las dos únicas cosas que van a poderse expresar, pero que la mente no lo puede concebir y sin embargo se va a percatar de lo inefable de este concepto, inefable. El espacio no es ni un vacío sin límites, ni una plenitud condicionada, sino ambas cosas, y aclara entre paréntesis, siendo siendo ambas cosas en el plano de la abstracción absoluta, que es lo fundamental de la condición de esa seidad. La deidad siempre ignota. Aquí ella usa la palabra deidad, pero no es un Dios, es una condición divina. Pero siempre ignota, es decir, nadie la puede conocer. Nadie la puede llegar a concebir con la mente. Con la inteligencia misma tampoco. Eso lo veremos ahora cuando lleguemos a la primera proposición fundamental. Que esa deidad por siempre ignota es un vacío solo para las mentes finitas, las nuestras que funcionan en el cerebro que todos usamos, y en el plano de la percepción mayábica. Toda percepción es mayábica y por ello todos nuestros sentidos nada más que van en un rango de una serie de vibraciones, son vibraciones, pero en el Mahapralaya no hay ninguna vibración actuando. Se hace todavía más inconcebible para cualquier mente que pudiera tratar de funcionar, ¿no? En ese vacío, en ese pleno total, porque es vacío pleno. El plenum, por eso ella lo pone en la forma latina, el contenedor absoluto de todo lo que es, ya sea manifestado o inmanifestado. Es por lo tanto aquel todo absoluto. Lo mismo está el universo en manifestación que en reposo total o Mahapralaya. No existe diferencia alguna entre en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestra existencia del apóstol cristiano, porque es mejor decir existencia que ser. Y las palabras del Rishi Indo, el universo vive en Brahma, procede de él y volverá a él. Porque Brahman neutro, a la vez que tiene la N, ya no está manifestado. Brahma es el manifestado
procede de la realidad y volverá a ella, porque Brahman, el inmanifestado, es aquel universo in abscondito, es decir, durante el reposo. Y Brahma, el manifestado, es el logos, el verbo, también del cristianismo, de cualquiera de las filosofías griegas que concibió esta palabra como la función de la manifestación. Hecho macho-hembra, en los dogmas simbólicos ortodoxos, que es el mismo Jehová, etcétera. Hecho macho-hembra en los dogmas simbólicos ortodoxos, el Dios del apóstol iniciado, claro, ese sí es el logos de nuestro sistema, es el Padre en los cielos, y el del Rishi son a un mismo tiempo, en su esencia, el espacio invisible y el visible, los dos. Al espacio se le llama en el simbolismo esotérico el eterno Padre Madre de 7 pieles. Y fíjense cómo lo pone ella, entre comillas. El eterno Padre Madre, con un guión, es Padre y Madre, pero no, en la unión de los dos, pero no es ninguno de los dos separado, mientras es la realidad misma. Y 7 pieles es los 7 planos, tanto del sistema macrocósmico con K, como microcósmico, como macrocósmico con C, es decir, el sistema solar. Se haya constituido desde su superficie no diferenciada hasta la diferenciada por 7 capas, los 7 planos que estudiamos en teosofía. Y ahora, del catecismo esotérico, que ya hemos visto una primera cita, nos hace otra que, igual que siempre, en letra itálica o bastardilla, que es lo que fue, es y será, ya haya universo o no, ya existan dioses o no existan. Pregunta el catecismo esotérico Censar. El original de este catecismo está en ese idioma de los iniciados. Y la contestación es el espacio. Porque es el único que no tiene, pues, de que tiene, vamos a decir, la característica que podamos pensar en él sin ninguna variación, sin nada. El espacio abstracto y absoluto. Lo que se rechaza en el ocultismo y en la filosofía de los adeptos no es el Dios desconocido uno y siempre presente en la naturaleza, o la naturaleza in abscondito, es decir, la que no podemos percibir, la que no tiene nada actuando, sino el Dios, ya entre comillas, fíjense, no la deidad, no la condición divina, esa es una condición abstracta, pero el Dios ya es un ser del dogma humano y su verbo, lo pone entre comillas, humanizado. El verbo nunca es Jesucristo. Eso, el dogma del credo, ¿no? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, etc. Ahí es donde viene el error. Y ahí es donde viene el dogma. En su presunción infinita y en su orgullo y vanidad inherentes, el hombre le ha dado forma por sí mismo con manos sacrílegas. Eso es una proyección de la mente inferior humana, dogmática y carente de la verdadera filosofía. Es decir, del amor a esa sabiduría superior. Es una mente que quiere, con lo que conoce con sus sentidos y con su mente concreta, elevarlo a la categoría de lo que construye este universo. En su presunción infinita y en su orgullo y vanidad inherentes, que es lo propio de nuestras personalidades, mientras no le apliquemos la consiguiente eliminación de sus características egoístas, vanidosas, etcétera, todo lo negativo de la personalidad, el hombre le ha dado forma por sí mismo con manos sacrílegas.
haciendo uso de los materiales que ha encontrado en su propia y mezquina fábrica cerebral, en su propio cerebro, y lo ha impuesto a sus semejantes. No conforme con él mismo hacer una caricatura de las fuerzas superiores y espirituales, las impone a sus semejantes como revelación directa del espacio uno y no revelado. Espacio uno no revelado, que es a donde más podemos llegar para tratar de concebir la seidad. El ocultista acepta la revelación como procedente de seres divinos, si bien finitos, es decir, jerarquías de seres que alcanzan a determinada evolución y que siguen evolucionando y que ayudan a las jerarquías inferiores y a los reinos inferiores, a los 7. Así que el ocultista acepta la revelación como procedente de seres divinos, si bien finitos, las vidas manifestadas, pero jamás de la vida una e inmanifestable de aquellas entidades llamadas hombre primordial, en la literatura del Oriente. Dianibudas, también por el budismo, o Dianchohans, por el mismo brahmanismo. Los Rishi Prayapati, Rishi significa instructor, y estos Prayapati eran los originales divinos del principio de nuestra raza. Eso, por eso ya pone de los indos, los Elohim o hijos de Dios, los espíritus planetarios de todas las naciones. En Elohim está la Cábala, como es natural, la terminología de la Cábala, los cuales han venido a ser dioses para los hombres. ¿Por qué? Por la enorme estatura y evolución de ellos. Pero no son el verdadero origen de todo lo que estamos, vamos a decir, en lo que estamos nosotros manifestados. Los cuales han venido a ser dioses para los hombres. A veces con defectos peores que los humanos mismos o iguales a los humanos, porque ni aun el concepto de Dios se mantiene puro durante las épocas de decadencia de una filosofía y mucho más de una religión. Considera también al Adi. Adi significa primero, recuerden, Sakti es una vestidura, y entonces entre paréntesis ella por eso aclara la emanación directa de Mula Prakriti, la eterna raíz de aquello, y el aspecto femenino de la causa creadora, Brahma, en su forma acásica del alma universal. Es decir, su primera expresión como sustancia, como el campo, el telón, donde se va a manifestar el universo. Como una malla, filosóficamente, y causa de la malla humana. Es decir, filosóficamente es el malla de todo ese universo manifestado y la causa que nosotros con nuestra mente nada más que creemos y creamos imágenes que proceden de esa malla universal y que nuestra mente repite en su nivel más pequeño. Pero todo eso es el aspecto espacio que a través de ese telón mayábico tiene los distintos niveles de acasa primero, sustancia después, materia, como la conocemos ya en el nivel físico. Pero todo eso es maya. Pero esta manera de ver no le impide creer en su existencia por todo el tiempo que dura. Esto es, durante un Mahamanvantara, ni aplicar el akasa, la radiación de Mula Prakriti, es decir, su primer telón, su primera imagen, su primer velo, a fines prácticos por hallarse relacionada, esta alma del mundo, el akasa, tiene una suficiente expresión del espíritu como alma. Ya es una vestidura, es un alma. El espíritu nada más que es el
Brahman antes de la manifestación, ya a la vez que Brahma le da una vestidura, pues hay ya no la expresión del espíritu en su integridad, sino de su primer velo, que es el alma del mundo, como se le llama en la literatura antigua, con todos los fenómenos naturales conocidos o desconocidos por la ciencia. Las religiones más antiguas del mundo, exotéricamente, es decir, en lo externo, porque la raíz o fundamento esotérico es uno, es la religión de la sabiduría y es una sola, son la indostánica, la mazdeísta y la egipcia. Son las más antiguas de nuestro actual periodo racial o de quinta raza. Viene luego la caldea, producto de aquellas, enteramente perdida para el mundo de hoy, porque de hoy día, porque murió con la civilización caldea, excepto en su desfigurado sabeísmo, que es una de las líneas que llega aún a algunos de los judíos antiguos, que eran sabeos, tal como al presente lo interpretan los arqueólogos, después pasando por cierto número de religiones, de que se hablará más adelante, viene la judaica, ¿ven? Que esotéricamente sigue la línea del magismo babilónico, como en la Cábala, pero sin todas las claves. Y exotéricamente con X, externamente, como en el Génesis y el Pentateuco, los 5 libros atribuidos a Moisés. Una colección de leyendas alegóricas, ya llenas de velos, y que no es el velo primario, el Adisakti, que habíamos visto anteriormente. Leídos a la luz del Zohar, otro de los libros que, aunque manipulado, tiene mucho de la forma original en que se velaron estas enseñanzas para poderlas escribir. Recuerden que el verdadero lenguaje iniciático nada más que se comunica en las iniciaciones mismas. Los 4 primeros capítulos del Génesis son los fragmentos de una página altamente filosófica de cosmogonía. Y ella va a hacer, sobre todo en el segundo tomo de español, una serie de comparaciones, y eso se va a repetir entre el 4º y el 5º de español. Para los que tienen la obra completa y quieran buscar, el Zohar es nombrado una cantidad de veces. Hay una cantidad de explicaciones extraordinarias, porque de todas maneras, aunque exotérico ya con velos, tiene muchas cosas que quedaron de las alegorías originales en que se veló el lenguaje iniciático. Dejados todos ellos en su disfraz simbólico, son un cuento de niños o una horrible espina clavada en el costado de la ciencia y de la lógica, un efecto evidente de karma. Es decir, el karma de haber perseguido a todas estas antiguas religiones, aunque ya estaban decadentes, a todos los antiguos misterios, aunque estuvieran ya decadentes. Si se hubieran dejado los restos, sería mucho más fácil para la humanidad de hoy descubrir sus aspectos más profundos. El haberlos dejado de servir de prólogo al cristianismo, en el caso del Pentateuco, el libro del Génesis, fue un cruel desquite por parte de los rabinos, que conocían mejor lo que significaba su Pentateuco. Fue una protesta silenciosa contra su despojo, y a la verdad los judíos llevan hoy la ventaja a sus perseguidores tradicionales. Claro, porque ellos sí fueron, estos textos, al ser manipulados por Eusebio y otros monjes fanáticos de principios de la edad media, finales de la antigua, pero ya caminando hacia la edad media, los dejó en la calle y sin llavín. Y muchos de los arreglos, entre comillas, que ellos hicieron haciendo traducciones al griego, tomada de estos libros, es todavía más desorientadora que si vamos
directo al Génesis y el Pentateuco, aún como lo conocemos hoy, que como veremos en la obra, fueron modificados. Bueno, y eso se vea desde ahí, si sin velo ya lo proclamó. La escritura original del Pentateuco fue en consonantes, pero los sabios reunidos en Masora, que fueron los 70 sabios, le pusieron puntos masoréticos que se le llamaron para decir qué vocales iban. Y ahí se le echó un velo adicional que también para nosotros, si no sabemos del ocultismo rabínico, pues nos desorientan enormemente. Y eso fue lo que desorientó a Eusebio. Eusebio tuvo que trabajar con todo eso. Todo eso fue antes de la era cristiana, cuando los judíos velaron todavía más sus textos. Las creencias exotéricas anteriormente mencionadas serán explicadas a la luz de la doctrina universal a medida que avancemos. Vuelve al catecismo oculto y nos dice: el catecismo oculto contiene las siguientes preguntas y respuestas. ¿Qué es aquello que siempre es? El espacio. El eterno Anupadaka, aclarando que no tienen padres. Anupadaka, no tienen padres. Segunda pregunta: ¿qué es aquello que siempre fue? El germen en la raíz. ¿Qué es aquello que está siempre viniendo y yendo? El gran aliento. Entonces, ¿existen tres eternos? No. Los tres, o sea, espacio, germen en la raíz, gran aliento, son uno. Lo que siempre es uno. Lo que siempre fue, es uno. Lo que está siempre siendo y viniendo a ser, es también uno. Y este es el espacio. Es decir, el espacio es el mismo germen en la raíz, el espacio es el mismo gran aliento. Explica la Lanú. Lanú, ustedes saben que significa discípulo. El uno es un círculo no interrumpido, anillo sin circunferencia alguna. Anillo sin circunferencia. La circunferencia es el límite de un anillo o de un círculo. Pues no está en ninguna parte esa circunferencia, y está en todas. Ven cómo este sentido de la unidad escapa a la mente. No está en ninguna parte y está en todas. El uno es el plano sin límites del círculo, que manifiesta un diámetro solamente durante los periodos manvantáricos. Lo vimos en la figura simbólica. El diámetro ya es lo que primero limita un manvantara. El uno es el plano sin límites del círculo que manifiesta un diámetro solamente durante los periodos manvantáricos. El uno es el punto indivisible que no se encuentra en parte alguna y se percibe en todas partes durante esos periodos. Es decir, durante la manifestación el punto está en todas partes. Durante el Mahapralaya no se le percibe de ninguna manera, en ninguna parte, porque es la unidad total y no hay posibilidad de percibirla. Porque no hay ser que la pueda percibir tampoco. El uno es el punto indivisible que no se encuentra en parte alguna. Es decir, está en todas partes, pero no se encuentra en parte alguna. Y se percibe en todas partes durante esos periodos. Es la vertical y la horizontal. Recuerden la cruz. El padre y la madre. La cúspide y la base del padre. Las dos extremidades de la madre, que no llegan en realidad a parte alguna, porque el uno es el anillo. Es decir, como todo sigue siendo uno, pues no podemos concebir, porque todas nuestras concepciones mentales es en la manifestación, y hay que trascender el maya de ella
para que esto adquiera sentido. Que no llegan en realidad a parte alguna porque el uno es el anillo, así como también los anillos que restan dentro de aquel anillo tienen que llegar a 7 en su expresión mayábica, pero siguen siendo uno. Es luz en las tinieblas y tinieblas en la luz. El aliento, que es eterno, procede de fuera adentro cuando está en todas partes y de dentro afuera cuando no está en ninguna parte. O sea, Maya, uno de los centros. En Maya nos hace una llamada, considerando la filosofía esotérica que todas las cosas finitas son Maya, o la ilusión de la ignorancia, debe necesariamente mirar del mismo modo todos los cuerpos y planetas intracósmicos como algo organizado y por lo tanto finito. Es decir, a la vez que hay una manifestación, como quiera que nos la percibamos o la concibamos o se nos la describa, eso ya es Maya. Así pues, la expresión procede de fuera adentro, etcétera, se refiere en la primera cláusula a la aurora del Mahamambantara, o la gran nueva evolución después de una de las disoluciones periódicas completas en su última esencia o elemento. De todas las formas compuestas de la naturaleza, desde el planeta a la molécula, desde un átomo, pudiéramos también decir, a un planeta. Y en su segunda cláusula, es decir, de dentro afuera, cuando no está en ninguna parte, al Manvantara parcial o local, el cual puede ser solar o tan solo planetario, el que nosotros podamos alcanzar, el que nosotros podamos percibir. Ese se expande de dentro afuera, pero la eternidad, cuando entra en descanso, va de fuera adentro y está en todas partes, queda sin manifestación perceptible, pero es lo que es. La seidad absoluta en reposo. Cuando dice uno de los centros, nos aclara la llamada. Por centros que se entiende un centro de energía o un foco cósmico. Cuando la llamada creación, entre comillas, no hay creación, hay emanación y expresión del universo, pero no lo crea nadie porque no es un ser, sino es un ciclo que se sucede uno al otro, total, exactamente, es decir, en el tiempo requerido y como una ley de aliento, manifestación y manifestación, inspiración y expiración, la respiración del universo. Así que cuando la llamada creación, llamada o formación de un planeta es verificada por esa fuerza que los ocultistas designan como vida y la ciencia como energía, entonces el proceso tiene lugar de dentro a fuera, considerándose que todos los átomos contienen en sí mismos la energía creadora del aliento divino, porque es una sola realidad, una sola energía, una sola. Entonces va de dentro a fuera. De ahí que mientras después de un pralaya absoluto, o cuando el material preexistente consiste solo de un elemento y el aliento está en todas partes, claro, porque no hay nada manifestado, está el todo, que es todo nada, este último obra de afuera adentro. Y después de un pralaya menor, habiendo permanecido todo en statu quo, en un estado de enfriamiento, por decirlo así, como la luna,
nuestra, pero no de disolución todavía, al primer estremecimiento del Manvantara, el planeta o planetas comienzan su vuelta a la vida de dentro afuera. Es decir, la vida que como si quedara escondida dentro de ellos, porque en el fondo nunca desaparece, sino que está inmanifestada, parcial, como en el caso que ella pone del ejemplo de la luna, o total, cuando es un Maha Pralaya total. El final del... Ay, ya es tarde, perdónenme, es que no podemos dejar esto... Bueno, sí, vamos a dejarlo en este punto. Continuaremos del proemio extractado aquí en la página 11, que es la página 51. Y entonces podremos acabar de explicar eso y ahora sí, las preguntas que quieran, los que puedan quedarse nada más que un ratico, porque entonces esto sería 51, que a su vez es 11, inicio. Y entonces veremos, porque en el resumen en que podemos tratar de en palabras poner esto, que está en la esencia de toda la abstracción, que después veremos de una manera más, vamos a decir, más ocultista, pero también más cerca de nuestra capacidad, más cerca, no que sea concebible, le repito, es inconcebible, inefable, cuando ella entre en las tres proposiciones fundamentales que nosotros van a ver que es un desenvolvimiento de esto mismo en un lenguaje un poquito más, repito, más comprensible al menos. Hermano, Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarca en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres.